Muy buenas a todas y a todos, ¿qué tal? Pues les deseo que hayan pasado una muy buena semana. Ya para cuando ustedes estén viendo este vídeo, pues ya habremos tenido nuestra sesión por la mañana este jueves, ¿no? Este jueves 7 de mayo. Y pues digamos que esta es la sesión de contenido correspondiente a dicho jueves, precisamente. Bueno, como ya habremos hablado, pues efectivamente esta sesión corresponde con la penúltima dentro de las sesiones de contenidos docentes que tiene el curso de Medios y Opinión Pública. Pues la próxima semana, si digamos hoy estamos a 7, el día 14, ¿no? de mayo, el jueves 14, será la última de nuestras sesiones, la cual precisamente pues será una sesión más de recopilación y reflexión crítica sobre todos los contenidos que hemos podido ir desarrollando durante todas estas 18 semanas, ¿no? que ha conllevado este curso tan volátil, ¿no? Tan ágil, tan movido, que, digamos, dada la coyuntura específica que nos ha tocado, pues ha sido en todo caso complejo pero interesante, ¿no? Bueno, ya hemos hablado también de la evolución final, con lo cual no voy a repetir mucho sobre eso, solo reiterar esa condición y capacidad de cualquier duda, cualquier problema que ustedes estén teniendo, cualquier interés o, o cualquier interrogante que pueda surgir, pues no duden en contactarme, ya tienen mi correo o mis correos, tienen en la plataforma de Teams, cualquier lugar, pues yo voy a estar muy pendiente, ya saben. Entonces, sin ningún tipo de vergüenza. Como ya les dije en nuestra conversación en vivo, pues espero que todos estén muy bien, que la estén pasando lo mejor posible que permite estas condiciones, ¿no? De cuarentena y de apertura gradual de una nueva normalidad que esperemos dure poco porque quizá son unas condiciones que de normalidad pues no tienen demasiado, ¿no? En todo caso, como les decía, bueno, vamos a continuar con nuestras sesiones y una vez hemos visto pues todos los tipos de relación y ciertas herramientas con las cuales analizar, teníamos un pequeño bloque que pues por condiciones de tiempo y forma tenemos que recortar, ¿no? Y creo que ha sido interesante el hacerlo a partir de el tipo de comunicación gubernamental, ¿no? Cómo los gobiernos eh, se comunican una vez ganan las elecciones. ¿Cuáles son las estrategias que existen desde, digamos, las esferas de poder político a la hora de construir los discursos y los consensos dentro de la propia sociedad civil, siempre con esa intermediación con la esfera mediática, tal y como hemos visto en esos tres bloques, ¿no? de acción? Bueno, eh, ¿qué es la comunicación gubernamental? Podríamos definirlo, tal y como lo hace Canel en el año 99, como las técnicas de comunicación de las instituciones, un conjunto de reglas, principios y procedimientos de la comunicación de intención persuasiva que, con recursos psicológicos e informativos, llevan a cabo las instituciones para influir en los destinatarios con el fin de conseguir en estos una adhesión permanente para ejercer y distribuir el poder y realizar el bien común. Esta definición, que abarca, digamos, el tipo de institución o va más allá del propio gobierno, sino que se refiere más a las instituciones, tiene como toca los puntos básicos de lo que serán lo que serán las estrategias o técnicas de comunicación de los gobiernos en los diferentes estados, ¿no? Eh, es comunicación institucional basada en un conjunto de principios o de reglas y procedimientos, ¿sí? Con una intención persuasiva, obviamente, muchas veces más allá de la persuasión hacia la manipulación, a través de recursos informativos, ¿sí? Apelando a razones lógicas como psicológicos, apelando a emociones, algo que, pues como ya hemos visto, digamos, en entornos cambiantes y digamos, en crisis polarizados como son los entornos actuales, a partir específicamente de los procesos de digitalización, de las interacciones informativas y a partir de la gestión de estos escenarios de crisis
en torno a formas polarizadas de gestión de las emociones, ¿sí? Lo que conocemos, pues eso, las estrategias de la posverdad, fomentan precisamente estos recursos psicológicos, ¿no? ¿Y para qué hacen esto los gobiernos? Pues para influir en los destinatarios, que en este caso sería la esfera de la sociedad, ¿sí? La ciudadanía, con el fin de conseguir una adhesión permanente de estas, ¿sí? Gestionar y eh, adicionar dentro de sus posiciones, ¿sí? Al clima de opinión y por tanto a la opinión pública para ejercer y distribuir el poder, ¿no? Que debería, digamos, en ese aspecto estaría en sus manos como forma de representación. El propósito de la comunicación gubernamental será influenciar entonces de manera más determinada en las agendas periodísticas, en los debates parlamentarios y en la opinión pública. Con lo cual estamos viendo como tres niveles de influencia. Por un lado, los debates parlamentarios dentro de la propia esfera política, de la esfera de representación, de la esfera de poder. La comunicación gubernamental intenta influir a partir de las relaciones establecidas con los medios de comunicación, la agenda periodística, como a través de la influencia de una agenda mediática puede también gestionar la agenda política. Esto lo hemos visto con este debate entre la agenda setting y los political issues, cómo una puede ayudar a determinar la otra. Y también, por último, y bueno, de manera recíproca, en la opinión pública. A partir de esa influencia en la agenda periodística y en los propios debates parlamentarios, también llegar a la opinión pública y gestionar el clima de opinión. El segundo propósito, llegar a todos los públicos, sí, lo cual exige un delicado proceso de planificación de los medios, obviamente. Ya hemos visto, digamos, una de las explicaciones posibles, que sería la de la gestión de los sistemas mediáticos en connivencia con esos sistemas políticos. Bueno, tenemos otro tipo también de construcciones y técnicas que en realidad están basadas pues, en lo que Groening y Hunt establecieron para el manual de relaciones públicas y de gestión de las relaciones públicas, ¿sí? Que no sería más que la relación entre una entidad y sus públicos. Groening y Hunt en el año 84 construyen 4 prototipos de comunicación que son utilizados en las estrategias de gestión de la comunicación de relaciones públicas y también son los 4 modelos básicos para la comunicación gubernamental. El primer prototipo, que es el conocido como agencia de prensa o modelo de publicity, sería un modelo asimétrico de comunicación. No creo que haga falta explicarles esto, sino que es un modelo vertical de un punto hacia otro sin reciprocidad, digamos, visible o al menos mensurable, ¿no? Sí que cuenta una función de persuasión muy fuerte que se identifica con la propaganda y la manipulación abierta, ¿sí? Y quienes utilizan este modelo pues pretenden imponer su punto de vista, con lo cual no les importa faltar a la verdad en los mensajes si entienden que es necesario. Eh, en ese modelo, digamos, históricamente ha funcionado, pues, imagínense los gobiernos a través de comparecencias de prensa, por ejemplo, que no sean ruedas de prensa, es decir, comparecencias de los políticos sin capacidad de respuesta o de pregunta por parte de los periodistas o los medios de comunicación, a través de comunicados, a través de una serie de acciones. Y hoy en día podría ser también un modelo cercano a lo que hacen los presidentes, pues, bueno, lo que hicieron con por ejemplo, los programas de televisión de los presidentes, piensen en eso, Aló Presidente o el programa que tenía Lula también en la radio pública brasileña, pero también es lo que hace Uribe en Twitter, ¿sí? Digamos, o Donald Trump, gestionando sus propios mensajes de manera personalizada, decidiendo qué, cómo y cuándo van a llegar a qué público que ellos decidan, ¿sí? Y gestionando también la capacidad de respuesta o de generación de respuestas o críticas a partir de la apertura o cierre de los comentarios, ¿no? Entonces, una gestión muy personalista, una gestión muy dirigida por parte de los gobiernos de la información política o la información gubernamental. Eh, en este caso, pues se presiona a los periodistas para que siempre se publiquen noticias favorables y aparece casi siempre pues complementado con los siguientes dos modelos, que serían el modelo de información pública, por un lado,
que también es un modelo asimétrico y de una sola vía, y por el cual pues, se pretende difundir informaciones objetivas y precisas, pero siempre seleccionadas y expuestas de una manera en la que resulten favorables, ¿sí? En este caso no se transmite información falsa, pero no se cuenta toda la verdad, se ocultan los aspectos negativos y se refieren solo y se enfatizan los aspectos positivos de una información. Este es el prototipo siempre más utilizado por parte de los gobiernos, ¿sí? Imagínense, crisis de la pandemia del COVID, de la COVID-19, la información, y es muy interesante y podemos hacer el ejercicio, ¿no? Eh, sobre el programa de Iván Duque que tiene especial sobre el tema de la pandemia, qué tipo de informaciones aparecen ahí, cómo aparecen presentadas. Acuérdense de todo ese esquema de valores noticiosos que habíamos estado hablando y de la construcción de la agenda, ¿no? A partir del framing, ¿no? Del encuadre noticioso. Bueno, ¿cómo se encuadra la información de esta manera? Siempre será a favor del gobierno. El gobierno ha comprado tantos miles de respiradores a tantos miles de millones de pesos, ¿sí? El gobierno está gestionando la crisis de una manera satisfactoria. Hoy se han conseguido reducir la tasa de muertos de no sé qué. Eh, los contagiados siguen creciendo, pero no crecen a la velocidad exponencial que se cree que crecían en Italia. Sí, la idea es siempre presentar la información de una manera que no sea falsa, pero de una manera que siempre sea positiva hacia los intereses del propio gobierno. Y el prototipo 3, que sería el conocido como asimétrico de doble dirección, ¿sí? Que se acude a la investigación social para conocer las actitudes y opiniones de los públicos, es decir, a partir de sondeos, pero no solo sondeos, sino también globos sonda, cuando un político, pues, digamos, se filtra un proyecto polémico de ley, por ejemplo, acuérdense, pues, del ejemplo de Berlusconi, del que hablábamos en los años 90, cuando filtra que se va a aprobar la suspensión de prisión para políticos corruptos por la saturación de las cárceles, lo suelta, la prensa informa sobre ello, seguramente pues periodistas afines al gobierno, en ese caso de Berlusconi, sondean, ¿sí? Construyen un sondeo de opinión sobre la ciudadanía que dice si estaría a favor o en contra. Y a partir de esas respuestas se modifica o no se modifica, o se aprueba o no se aprueba el proyecto de ley como tal, ¿no? Bueno, esto es algo también muy utilizado, en el que la comunicación, a pesar de fluir en las dos direcciones, de emisor, receptor y emisor, sigue siendo asimétrica, ¿sí? Pues solo se tienen en cuenta los intereses de los gestores de la comunicación y solo estos resultan beneficiados. Estos sondeos no es para, digamos, ayudar a integrar los problemas de la opinión pública o digamos, las perspectivas de la opinión pública, los enfoques que ellos determinen, sino para gestionar, ¿sí? Y cerciorarse de si los intereses políticos, en este caso de la esfera de poder, de la esfera gubernamental, son o no acertados, van a ser o no aceptados, ¿sí? Y en la medida en que no sean aceptados, ¿cómo podemos modificarlo para que sean aceptados por la opinión pública? Y un último prototipo, que siempre es el menos utilizado dentro de las estrategias de comunicación, que sería el simétrico de doble dirección, en el que la comunicación fluye en las dos direcciones entre la entidad gestora, el gobierno en este caso, y los públicos, y es simétrica. Produce resultados positivos para ambas partes, ¿sí? Sirve al propósito del entendimiento mutuo. ¿Qué sería esto? Sería el modelo de una opinión pública representativa. Sería el modelo de una opinión pública, como nos hablaba Víctor Sampedro en las primeras lecturas, en las que precisamente la democracia directa, la gestión de las diferentes discusiones de la opinión pública se viera reflejada también en el debate sobre la gestión política, la gestión de la representación del poder, ¿sí? Y en ese sentido, pues los políticos tomarían realmente en cuenta las opiniones y las posiciones de los ciudadanos movilizados dentro de la sociedad civil, dentro de la opinión pública. Esos serían como por los que trabajan los gobiernos, la comunicación gubernamental, ¿sí? Hoy en día estos prototipos pues están muy mediados, muy
intermediados. A partir de este concepto que conocemos como la comunicación permanente, ¿sí? Desde los años 80 y 90, pero especialmente en el nuevo siglo y a partir de la popularización de las tecnologías digitales, la aparición de las redes sociales digitales, etcétera, este concepto de comunicación permanente ha ido profundizándose cada vez más y hoy en día, si nos damos cuenta, los políticos no tienen un espacio determinado para ejercer su papel de comunicación pública. Hoy en día los políticos en general y los que hacen parte de un gobierno en particular han de estar generando información, han de estar generando interacciones con la ciudadanía de manera continua, de manera constante. No vale con que aparezcan una vez cada semana, no vale con que aparezcan una vez cada día, ¿sí? Tienen que aparecer constantemente y tienen que informar constantemente y comunicarse con la ciudadanía, supuestamente, ¿no? Esto, digamos, está intervenido por los conceptos de comunicación de gestión, a través de los cuales se necesita generar los temas del día, ¿sí? No se trata de hablar de cualquier cosa, sino de que, digamos, nuestras interacciones, que además han de ser permanentes ahora, han de gestionar el debate público, han de gestionar la agenda mediática y también la agenda política, ¿sí? Eh, Aquí la relación de los medios con el gobierno estaría mediada por esta capacidad de controlar quién va a hablar y de qué va a hablar, ¿sí? Y gestionar también el riesgo de la exposición pública. Dense cuenta, por ejemplo, de las metidas de pata, pues antes de la pandemia del propio presidente Iván Duque, ¿sí? Colombia con P mayúscula, ese tipo de salidas de tono de alguien que no es especialmente un buen comunicador, de hecho es un mal comunicador, Iván Duque. Pero no solo piensen en él, piensen en Paloma Valencia, piensen en la senadora Cabal, piensen en una serie de políticos que rodean al propio gobierno, piensen en el Ministerio de Defensa anterior, y que precisamente a partir de esta interacción entre comunicación de gestión y comunicación permanente tengo que decir constantemente cosas, pero tengo que generar o gestionar con eso todos los temas que construyan la agenda del día, ¿sí? La agenda política y mediática, eso genera cada vez un riesgo mayor de exposición pública, con lo cual estamos hablando de que en realidad no se trata de que hoy en día tengamos unos políticos que son mucho peores a los que eran antes. Pues, quién sabe, puede que sí, puede que no. Lo que ocurre es que ahora los políticos están en una exposición permanente hacia la opinión pública y hacia los medios de comunicación. Entonces tienen mucha más capacidad de meter la pata, tienen muchos más momentos para meter la pata de los que tenían antes, además en entornos mucho más abiertos, en entornos que en cierta medida, pues en algunos lugares son más previsibles, pero en otros no tanto. El hecho de tener que estar hablando continuamente elimina muchos filtros que antes tenían los políticos, sobre todo de asesores, etcétera, que ayudan también a generar mayor riesgo, ¿no? En esta exposición pública. Entonces, pues digamos, el punto está en cómo cerrar el significado de los discursos, ¿no? Más allá de estos prototipos, existen una serie de estrategias y técnicas para la comunicación de las instituciones que también son gestionadas de manera paralela, ¿no? Por parte de los gobiernos. En primer lugar, y esto se trata más en el tipo de relación que tienen los gobiernos con los medios de comunicación y con la ciudadanía, estaría la estrategia de cesión de información, ¿no? Una cesión de información, cuando un gobierno cede una información, en primer lugar lo adecúa a los criterios de noticiabilidad para saber que eso va a tener un impacto dentro de los medios y la agenda mediática y por tanto la agenda política, pues adecuación a esos criterios de noticiabilidad, como hemos dicho, la actualidad, la inmediatez, la magnitud de la información sobre la que se está tratando, la proximidad, la espectacularidad, el carácter de la fuente informativa, si es una fuente primaria, la exclusividad de esta información, si genera o no o gestiona un conflicto y si es de interés humano o de relevancia pública.
Y esta cesión de la información se basa sobre todo en una relación estable y fluida con los medios de comunicación, que necesita de una regularidad del contacto, ¿sí? Necesita ser muy inteligente en la medida en que debe adelantarse a las necesidades de los propios profesionales de los medios, y aprovechar el momento de los hechos noticiosos para dar otras informaciones que puedan ser de interés, ¿sí? Es decir, normalmente esta cesión de la información los gobiernos la utilizan para intentar desviar la atención de hechos que no son tan favorables para ellos. Pues, acuérdense del puente de Chirajara, por ejemplo, de las protestas que se dan en Colombia durante los últimos meses y cómo el gobierno intenta bombardear los medios con otra serie de informaciones que creían podían ser de interés, pero por lo menos podían desviar la atención de esas protestas, en fin, siempre tenemos muchos ejemplos, ¿no? Y para ello, pues es necesario conocer los ritmos informativos, porque muchos de los errores de estos gobiernos es que para intentar desviar la atención de una información que le es desfavorable, envían muchas informaciones y de muchos tipos, ¿no? Con lo cual generan una saturación por parte de los propios canales de comunicación gubernamental en los medios de comunicación que va en contramedida del propio gobierno. Los medios dejan de escuchar al gobierno porque le están enviando demasiadas cosas, ¿no? Y los ritmos informativos de esos propios medios pues necesitan de una serie de reflexión, de contraste de la información, etcétera, que no ayuda precisamente a esta saturación. Bueno, en este punto normalmente es donde se dan las reuniones de coordinación de la oficina de comunicación del gobierno con los representantes de los diferentes medios de comunicación. En este documental Outfox sobre Rupert Murdoch pueden ver de manera muy interesante cómo se gestionan estas estrategias. Hay otra estrategia que sería la del ocultamiento de información, ¿no? Que también es muy común. Si ustedes han visto esta película de Cortina de Humo, de Dustin Hoffman y Robert De Niro, el gobierno estadounidense se inventa una guerra ficticia para también generar una cortina de humo e intentar desviar esa atención, ¿no? Con el ocultamiento de cierta información. Hay diferentes estrategias para gestionar este ocultamiento, ¿no? Uno es la mentira inadvertida, que sería mantener desinformados a los jefes de prensa. Es decir, los jefes de prensa del propio gobierno no conocen la realidad total de la información que se está manejando, con lo cual la información que acaba pasando, y digamos es como un teléfono roto, se va perdiendo. Cuando llega a los medios de comunicación, los jefes de prensa no están mintiendo realmente o no están sabiendo que están ocultando información, aunque el gobierno sí lo sabe, ¿no? Eh, Está la estrategia de la confusión intencionada, la suavización del lenguaje, ese cambio por eufemismos en ciertas medidas en el que eh, una guerra no es una guerra, sino el intento del establecimiento de la democracia o llevar la democracia a otras realidades, cuando los estadounidenses, ¿no? Hablan de la guerra de Irak, por ejemplo, o cuando, pues, digamos, un asesinato de un miembro de un grupo guerrillero no es un asesinato por parte de militares, sino que es dieron de baja, ¿sí? A tal combatiente o a tal terrorista o no sé qué. Ese tipo de suavización del lenguaje. Bueno, otra de las estrategias es la neutralización de la información negativa, que sería la de acompañar a una mala noticia con una buena, ¿sí? Esto de lo típico todavía no se ha dado, pero ya se ha dado, por ejemplo, en otros países, como en España, en Italia, con el coronavirus, ¿no? Hoy han muerto 189 personas, o 180 y tantas, por ejemplo, que era una noticia de ayer, pero esa es la menor cifra desde hace un mes. ¿Sí? Una mala noticia que es la muerte por coronavirus, por la COVID-19, de más de 180 personas, la acompañas de una buena que es la de, sí, han muerto tantas personas, pero en realidad la tendencia es que cada vez están muriendo menos. Sí, eso es una buena noticia. Estamos saliendo de la espiral. Bueno, otra de las estrategias serían las sesiones off the record, ¿sí? Sin, digamos, de manera
informal a partir de las cuales pues los políticos pueden filtrar ciertas informaciones que sean de su interés. La otra es la que decíamos, la cortina de humo, crear una noticia ficticia de la nada para desviar la atención. eh, y aquí me acuerdo, por ejemplo, pues de un caso de Bolivia, en Evo Morales, cuando eh, creo recordar que fue lo que llamaron el gasolinazo. Querían quitar las subvenciones a los hidrocarburos que ayudan a mantener un precio muy bajo de la gasolina, por ejemplo, y del gasoil, del diésel en Bolivia durante muchos años, desde los años 80 para acá, ¿no? Entonces, en el año 2009, creo recordar 2010, no sé bien, ahora mismo, pues yo estaba allá, estaba en Bolivia, fue unas navidades. Anuncian este gasolinazo y la gente se enoja un montón, empieza a querer manifestarse, a organizar movilizaciones y a negarse precisamente a la desaparición de las subvenciones. Y Evo Morales de repente pues aparece en un partido de fútbol y le da una patada en sus partes a otro jugador de fútbol, ¿sí? Y casualmente pues todo se está grabando en vídeo y de repente pues todo el mundo habla de Evo Morales y el enojo de Evo Morales porque le robó la pelota el otro contrincante mientras jugaban fútbol y le dio una patada en los testículos, ¿no? Ese tipo de distracciones que parecen ridículas pero que ocurren obviamente son son muy actuales, ¿sí? Porque el escenario de la digitalización de la comunicación pública, además, provoca o ayuda precisamente a la difusión de este tipo de cortinas de humo. Antes, para esta difusión, teníamos que tener una buena relación con ciertos medios de comunicación que difundieran ese tipo de noticias aún a sabienda que eran falsas, ¿no? Pero sabíamos que eran nuestros aliados y que podían, digamos, desde un punto de vista de un medio de comunicación excesivamente politizado, como lo están en América Latina y lo sabemos, ¿no? Intentar romper la dinámica de la objetividad, ¿no? Hoy en día es mucho más fácil porque podemos hacerlo a través de redes sociales, unas redes sociales que ni siquiera necesitan estar eh, apoyadas por una base social muy sólida, porque además podemos construir o podemos inventarnos a través de los famosos bots, ¿sí? Una serie de seguidores que ayuden a difundir esas informaciones. Y bueno, y por último, dentro de esta estrategia de ocultamiento están las filtraciones, que es cesión de información parcial, prematura o desautorizada por parte de los políticos a los medios de comunicación. Y aquí pueden ser políticos, digamos, de bajo o medio o alto rango, que vayan a favor del gobierno o en contra también del gobierno, ¿no? Eh, Esas filtraciones, digamos que tenemos diferentes tipos, lo que se conoce como filtración de préstamo, que se hace con el fin del que el periodista quede en deuda para imponer determinadas condiciones de cobertura en el futuro. Yo te doy una información si después tú me vas a devolver el favor, si me apoyas en... ¿sí? Una filtración política, que es una filtración de una información relacionada con una determinada medida para provocar una reacción a favor o en contra, ¿sí? Se filtran ciertas informaciones sobre un tipo de proyecto político, una resolución, en fin, para ayudar o poner trabas, digamos, a ese proyecto. La filtración personal, que se realiza para dejar mal parado un cargo o forzar su dimisión, y esto en Bolivia también me sirve muy bien. Félix Pazzi, que era un miembro del gobierno del movimiento socialismo, del partido de Evo Morales, era uno de los posibles candidatos a sustituir a Evo Morales después de que se habían cumplido los 2 periodos que se supone tenían constitucionalmente habilitados el mandatario, ¿no? Para presentarse como presidente, y Félix Pazzi era un líder político aymara, doctor en sociología, muy querido, sobre todo por las bases del altiplano. En fin, una figura política fulgurante que estaba creciendo mucho y que realmente pues, tenía capacidad de hacerle sombra al propio Evo Morales. Bueno, una noche los medios de comunicación son alertados por parte de alguien, una persona dentro del gobierno, de que deben estar en la autopista, en la carretera que baja a Orajes, de La Paz, ¿no? En un lugar, ¿no? específico a una hora determinada.
Y de repente, pues los medios de comunicación van allí a sus unidades móviles y en directo aparece la detención, ¿sí?, de Félix Pazzi conduciendo borracho después de haber tomado mucho alcohol, ¿no?, por parte de la policía. La policía había sido alertada por el gobierno de que iba a pasar por ahí, que él iba a estar a esas horas muy tomado y que lo iban a detener. Y los medios de comunicación habían sido alertados para que en directo grabaran la detención, ¿sí?, y, digamos, provocaron la muerte política de este personaje que, bueno, no murió del todo, pero sí dejó de ser una amenaza para Evo, ¿no? Eso es la filtración personal. Y el globo sonda, que es lo que estábamos diciendo antes del caso Berlusconi, la ley de despenalización, ¿no?, o de salida de prisión de los políticos condenados por corrupción, que consistiría en revelar una propuesta que está bajo su consideración con el fin de probar su viabilidad, ¿no? Normalmente se hace para dinamitar la propuesta, normalmente son opositores a la propuesta que filtran para poder gestionar una estrategia en contra, ¿sí?, y posicionar el clima de opinión en contra de esa medida antes de que salga a debate, pero bueno, como hemos visto, también se puede intentar hacer a favor. Bueno, la forma de escenificación de la comunicación gubernamental también tiene sus propias especificidades y tácticas. Una es, por ejemplo, lo más sencillo, que es el desarrollo de notas de prensa, que sería una alerta mediática sobre un acontecimiento próximo, más breves que el comunicado de prensa, y se utilizan habitualmente para convocar a un evento y suelen tener un formato de invitación. Esto es más o menos el formato, ¿no?, de la nota de prensa. El comunicado de prensa, que se redacta como artículo de noticia de 1 o 2 páginas y que sería pues un poco el modelo de la pirámide invertida, ¿no? Y la hoja informativa de antecedentes, que suele acompañar al comunicado de prensa y facilita información sobre un tema determinado, con párrafos señalados por indicadores para centrar la información y el debate sobre ese tipo de informaciones. Bueno, si ustedes han trabajado para un medio o han ido a alguna rueda de prensa, ¿sí?, o alguna declaración, normalmente suele haber un brief o un dossier de prensa que se entrega a la entrada, ¿no?, y que, digamos, tiene todos estos elementos, ¿no? Bueno, este sería el modelo de comunicado y este es el de la hoja informativa. La organización de eventos después estaría también seguida por ruedas y conferencias de prensa. Normalmente suelen tener un ritmo regular, ¿sí? Suelen ser además más proclives a ser realizadas cuando hay buenas noticias o cuando hay una situación conflictiva para demostrar transparencia informativa. Lo que estábamos diciendo, las autoridades sanitarias que todos los días salen a darnos datos sobre la situación de la COVID-19 en Colombia, ¿sí? Suele durar a 10 a 15 minutos y no suele tener una declaración inicial, ¿no? El tema pues cuenta con una información adicional, como decíamos, un dossier o un media kit, ¿no? Suele tener un peso institucional fuerte, suele tener formas de manejo de las preguntas también y 1 hora para la convocatoria, ¿no? Después tenemos las comparecencias institucionales, que no tienen por qué tener esa retroactividad o esa reciprocidad, los eventos especiales que tienen que ver pues lo típico de el Día de la Nación, en fin. Los discursos, sí, discursos políticos, que son precisamente sobre temas controversiales o puntos sobre los cuales el gobierno quiere enfatizar la agenda política o centrar la agenda política, declaraciones sobre esos temas, digamos, que centralizan, o temas que opositores han querido, digamos, opositores o otras instituciones o formas de institucionalidad han querido centrar la gestión de la agenda mediática y sobre las cuales, digamos, son desfavorables al gobierno y no quieren tener un tipo de retroalimentación muy amplia. Entonces las declaraciones son muy utilizadas por estos gobiernos solo para denostar una información, para contradecirla, en fin. No tienen grandes elementos para debatir o para discutir esa información, con lo cual necesitan o construyen esquemas mucho más verticales y mucho más cerrados, ¿no?, unitarios.
y las entrevistas que suelen contar además con la necesaria reciprocidad o connivencia o digamos favorabilidad de ciertos medios de comunicación a las cuales se conceden entrevistas, ¿sí? No verán pues a Álvaro Uribe hablando en el canal de YouTube de Daniel Samper, ¿no? Por ejemplo. Y la comunicación persuasiva, que también está mediada sobre todo por la publicidad institucional o la propaganda, que es la denominación genérica de los mensajes que el gobierno dirige a los ciudadanos en el ejercicio de su función ejecutiva en cuanto responsable último de la Administración General del Estado. Normalmente y últimamente, y sobre todo en los últimos 15-20 años, esta publicidad institucional se ha personalizado de manera tal que normalmente pasa como en el caso de Argentina y la presidencia de Cristina Kirchner, ¿no? En el que pues todas las obras, por ejemplo, de los programas gubernamentales de desarrollo aparecía su cara, o lo que pasaba en el gobierno de Evo Morales, que se llamaba el programa Evo Cumple, por ejemplo, ¿no? O por el otro lado, pues también aquí tenemos el caso de México y el gobierno panista, ¿no? Ahí estamos hablando de un gobierno de derecha que utiliza las mismas estrategias. Quiero decir, no es una estrategia ideológicamente posicionada, no, solo utilizan todo tipo de gobiernos. Aquí dice acciones, apoyar la economía de millones, tal, con el seguro popular y ¡pam! El logotipo del partido, cuando estamos hablando de un Estado, ¿sí? De una nación. El plan anual de publicidad y comunicación institucional, que normalmente tienen todos los ministerios de comunicación, bueno, cada país tiene su denominación, ¿no? Y que suele contar con el Ministerio de Gobierno para su definición, debe contar con un mínimo con un objetivo, un coste previsible de cuál es la inversión en publicidad, cuál es el periodo de ejecución, las herramientas de comunicación, destinatario de mensajes, organismos y entidades afectados. Digamos que este plan se ha ido cada vez construyendo como mucho más importante dentro de la gestión de la agenda mediática y política en la medida en que la crisis del mercado publicitario de los medios de comunicación y las necesidades de generación de un mayor capital riesgo a partir de los procesos de digitalización de los medios y los contenidos han derivado en que los estados, si ya eran en América Latina las grandes fuentes de financiación de los medios, cada vez tienen más peso en esa financiación. Es decir, hay menos mercado publicitario y menos empresas privadas, digamos, interesadas en invertir en publicidad en medios de comunicación. Los medios cada vez tienen mayor porcentaje dentro de la financiación de los medios, los gobiernos, perdón, entonces los gobiernos controlan cada vez más la gestión de la agenda mediática a partir de la propia financiación por publicidad de los medios, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias de comunicación gubernamental desde principios de los años 2000 hasta ahora, estos últimos 20 años? Bueno, los mecanismos de control, la publicidad oficial, como estamos diciendo, que va por dos lados, crisis del mercado publicitario, incremento del presupuesto, en algunos casos de América Latina, más del 200% en los últimos años. ¿Sí? La figura de los periodistas empresarios, que desde los años 90 pues, es muy potente, el caso pues, de el director general, bueno, el gestor del grupo PISA, por ejemplo, en España, y las conexiones pues, con, en este caso, el Partido Socialista, o en fin, el caso de familias, ¿sí? Como estamos acostumbrados en América Latina, en el caso de los Santos, por ejemplo, en Colombia, ¿no? La figura de, bueno, los pagos directos a los periodistas a sueldo de gobiernos, ¿sí? Trueque de entrevistas o publicaciones a cambio de más pauta, cosa que han hecho Uribe, Chávez, Kirchner, Correa, como digo, no es un tema que es ideológicamente marcado. El manejo político y la discrecionalidad, ¿sí? Beneficios, la gestión de beneficios para medios afines, como el caso del presidente Abel Pacheco en Costa Rica y el periódico La Nación, o la renuncia de Kevin Casas por el escándalo de la campaña a favor de las TICs, ¿no? Como decíamos, la desintermediación por parte de los políticos que empieza de una manera muy rudimentaria, el hecho, pues, algo que fue muy famoso en España, el plasma de Rajoy, ¿no? Como algunos políticos intentan evitar que,
que no, digamos, que los propios medios tengan una capacidad de intervención, pues entonces directamente lo que hacía Rajoy era acudir él en su sede del partido, hacer unas declaraciones a través de vídeo y en la convocatoria a la prensa poner una pantalla de televisión, con lo cual no había capacidad de intervención, ¿no? Interacción. O el caso de Cristina Kirchner, que a través de pues, comparecencias en los medios públicos, el día que fue no sé si fue a la Universidad de Harvard, creo, respondió más preguntas sobre Argentina que en todo el año, ¿no? Bueno, los monólogos presidenciales, como hemos dicho, que se dan por dos diferentes eh, formatos, que sería pues la no utilización de conferencias de prensa, ¿sí? El atril del asesino que se llama, decir sin ser preguntado, bueno, lo que hacían Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Lula, el propio Uribe, ¿sí? Y normalmente además con un blanco predilecto, digamos, una víctima predilecta que serían los periodistas. ¿Sí? Muchas veces el blanco de las iras de estas comparecencias de los presidentes eran los propios periodistas que, digamos, incomodaban a los propios periodistas, a los presidentes. Entonces, estos presidentes contrarrestaban sacando a la luz trapos sucios de los periodistas, ¿no? Y esto es algo que, pues, aquí en Colombia también es muy común, ¿no? La transmisión de discursos por cadena nacional, pues casos como los que conocemos, al presidente en Venezuela, que desde el 99 al 2010 encadenó 1.310 horas, ¿sí? O bueno, el caso de Ecuador de los enlaces de los sábados, o el caso de Uribe con las juntas de acción comunal también. Bueno, y el caso, como decíamos, de los programas de radio y televisión de los presidentes, Aló Presidente, o de Frente con el Presidente, Café como Presidente de Radio Brás, los consejos comunales del gobierno de Uribe, en fin, y programas ajenos pero afines también en los medios de comunicación, la conformación de una red de comunicación articulada, eh, el caso, por ejemplo, pues digamos, aquí hay diferentes formas, ¿no? En los que podemos presionar a los medios de comunicación para que apoyen a las medidas o digamos apoyen a las propuestas y a los intereses del gobierno. Entonces tenemos una forma, digamos, persuasiva, como hemos dicho, yo te doy más publicidad a cambio de que, digamos, estés a favor mío, yo te elimino competencia o evito que entre competencia para que estés a mi favor, cosa que ocurre en Colombia, por ejemplo, con RCN y Caracol durante muchas décadas, ¿sí? Sin importar el gobierno, hasta que bueno, se gestiona la entrada de Canal 1, pero aún así siguen siendo muy poquitos. Bueno, eso es una de las estrategias. Yo te doy información privilegiada, bueno, como hemos estado viendo, pero también hay medidas punitivas. Si no estás a mi favor, yo te cierro. ¿Sí? Si no estás a mi favor, yo no te voy a dar pauta publicitaria. ¿Sí? Entonces hay como diferentes estrategias que ocurren también pues, en todos nuestros países y que no son unitarias. Quiero decir, un día pueden estar a favor o un día quieren perseguir a los medios, al día siguiente pueden dialogar con ellos. La idea es gestionar esas redes, ¿no? Y las redes sociales y las cadenas afines a partir de pues, la introducción de las redes sociales digitales, como hemos dicho, como una medida de desintermediación fuerte, básica para los gobiernos y la necesidad también de contar con medios de comunicación afines que apuntalen y construyan legitimidad informativa para precisamente las cuentas de las redes sociales. No nos sirve solo todavía con decir cosas por Twitter, sino que necesitamos todavía tener una fuente institucional de legitimidad que construya precisamente esa legitimidad sobre lo que estamos diciendo, ¿no? Y bueno, eso sería un poquito las reflexiones y las condiciones de la comunicación gubernamental y cuáles son las tendencias que existen hoy en día. Bueno, a partir de aquí, pues nada más que decirles que estén atentos pues al foro, a responder las preguntas de manera, digamos, que sean respetuosos con la cronología, ¿no? Y pues
la semana que viene igual nos vemos, tenemos nuestra última sesión de cierre y después ya tendremos el tiempo para el trabajo de la evaluación final, eh, con lo cual, bueno, cualquier duda, de nuevo, cualquier cosa que quieran contarme, cualquier propuesta, en fin, yo estoy aquí muy atento. Les deseo muy buena semana a todas y a todos y que pues puedan pasar lo mejor posible todos estos días que nos quedan cada vez menos de cuarentena.